cisternas, ¿no? Crestas internas que se originan de la membrana interna, ¿no? De la mitocondria. Entonces, estas mitocondrias van a ser abundantes pues, en aquellos tejidos, en aquellos órganos que constantemente necesitan energía, ¿no? En este caso, por ejemplo, músculo, ¿no? Constantemente moviéndose, ¿no? Entonces necesitas energía allí. Necesitas en los conos o bastones para que estés constantemente viendo. Tu ojo es como una cámara fotográfica, está tomando fotografías en milisegundos. Es lo que sucede con una cámara de video, ¿no? La cámara de video está tomando fotografías en milisegundos, no es un movimiento. Pues nuestra vista también está haciendo lo mismo. Y está siendo procesada porque el cerebro está procesando esas microfotografías en segundos, ¿no? Esas fotografías en milisegundos. Entonces para eso necesitas energía. El espermatozoide, para que llegue al interior del núcleo de un ovocito, necesita ser propulsado, ¿no? Y llegar ahí. Entonces esa cola necesita energía, debe haber una mitocondria. Y así, ¿no? El corazón, el tejido cardíaco, para que el corazón se siga moviendo, necesita una gran cantidad de energía. Por lo tanto, son tejidos en los cuales va a aumentar la mitocondria, ¿no? Como ven ustedes ahí, la mitocondria puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, es acintada, ¿no? Característica de una mitocondria flagelada, como el caso del espermatozoide. Y acá vemos, por ejemplo, mitocondrias que están dentro del citoplasma, están entre el recinto endoplasmático, o lo que nosotros, entre el citoesqueleto de la célula muscular. Este citoesqueleto está conformado de microtúbulos, de miosina, actina, todo, ¿no? Lo que es característica de la célula muscular, que son, en otras palabras, son citoesqueletos, ¿no? El citoesqueleto de la célula muscular. Puede ser alargadas, redondas, ovaladas, etc., ¿no? Diferentes formas de mitocondrias, ¿no? Filamentosas, redondeadas, helicoidales. Ejemplo de una mitocondria en la célula de Corti, por ejemplo, se observa como que fueran globosos. Y en las células osínticas, estos son células que se encuentran en el oído interno, que tienen esta forma, ¿no? Que están incluso apiladas al núcleo, ¿no? Puede ser como el caso del páncreas, en forma acinosa, o en el caso de la corteza adrenal, que tienen crestas digitiformes, ¿no? Sus crestas son digitiformes. Hay entonces una diversidad de formas que tienen estas mitocondrias, ¿no? El número de mitocondrias va a variar obviamente entre célula y célula. Hay unas células que tienen más mitocondrias y otras que tienen menos, ¿no? Por ejemplo, se calcula que en un hepatocito hay entre 1000 a 1600 mitocondrias por célula. En los ovocitos se cree que existen unas 300.000, ¿no? En un ovocito. En un espermatozoide hay 100 y en un protozoide flagelado hay 1. ¿De quién es esto? Entonces el número de mitocondrias también puede variar, no es constante. Y la estructura obviamente es diferente, ¿no? La membrana externa generalmente posee una gran cantidad de lípidos, 50%, y algunas enzimas, generalmente proteínas de tipo canales como las polinas. Y en el espacio en la membrana interna hay más proteínas que lípidos, hay una proporción de 3 a 1, y hay un ácido graso importante en la membrana interna que se llama la cardiolipina, ¿no? Que debido a esta cardiolipina es que esta membrana interna es prácticamente impermeable. Es muy importante eso, ¿no? Para el proceso de la fosforilación oxidativa es importante que la membrana interna sea impermeable. En cambio, la membrana externa es semipermeable, ¿no? Debido a la presencia de porinas, ¿no? Tiene poros. Y obviamente otra característica es que presenta crestas, ¿no? Estas son las llamadas crestas, ¿no? Y la matriz, o sea, el citoplasma, digamos, de la mitocondria, que se llama matriz mitocondrial, ahí va a haber, pues, presencia de ribosomas, el material genético, DNA, y proteínas hidrosolubles, ¿no? Este es un dibujo
que más o menos grafica el contenido de una mitocondria, ¿no? Las crestas generalmente van a poseer estas proteínas que se llaman ATPasas, partículas de ATP sintasas. ¿Okay? ATP sintasa se dice cuando forman ATP, esa es una denominación. En bioquímica ustedes van a ver sintasa y sintetasa, ¿no? Sintasa normalmente es cuando genera ATP, ¿no? Sintetasa a una chica no les gusta que le digan esto, pero esas generalmente producen ATP, pero sin partículas, o sea, con otros sustratos, ¿no? Y también hay presencia de ribosomas que están adheridas a la cara interna de la membrana interna. Entendí recién. Y la estructura obviamente característica, ¿no? La matriz extracelular está presente enzimas hidrosolubles, sobre todo enzima del ciclo de Krebs, ¿no? La membrana interna, que es totalmente impermeable, está doblada formando crestas y que ahí van a tener presencia de proteínas que participan en el transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa. La membrana externa, que es semipermeable porque lleva una proteína que se llama porina, por lo tanto tiene poros y muy pocas proteínas, y el espacio intermembrana, que generalmente contiene enzimas que se usan para varias enzimas que participan en el pasaje, ¿no?, del ATP desde la matriz hacia el citoplasma, ¿no? Porque recuerden que el ATP se forma en el interior de la matriz mitocondrial. Este ATP tiene que viajar a otros lugares para ser utilizado. Vamos a ver más la estructura de la mitocondria, ¿no? La presencia en este caso del espacio intermembranoso, la presencia de las porinas, la presencia de la ATPasa, acá son las ATPasas, y en este espacio intermembranoso van a estar obviamente las protones generalmente. Este es simplemente lo que hemos dicho, simplemente resumen lo que contiene cada una de estas estructuras. A las ATPasas, cuando se descubrió por primera vez el microscopio electrónico, como no se sabía qué era, se les denominó partículas accidentadas, ¿no? Pero ahora sabemos que es un enzima. Es un complejo enzimático, ¿no? Porque tiene varias subunidades, ¿no? Y por lo tanto tiene partes, ¿no? Normalmente a la cabeza le llaman el F1 y a la cola o la parte que se introduce en la membrana se llama factor F0. Esta es la estructura de la porina, que es una proteína que está solamente en la membrana externa, ¿no? Que es un canal, y no prepararse un canal, permite el paso de sustancias. Ahora es lo mismo. Entonces, una característica de la membrana interna de la mitocondria es la presencia de la carga lipídica. Este es un ácido graso que es un lípido, ¿no?, que impide el pasaje de solutos en cualquier dirección, ¿no? Por eso es que le da la impermeabilidad a la membrana interna de la mitocondria. También posee proteínas transportadoras que permiten el pasaje selectivo desde el espacio intermembranoso a la matriz y viceversa, y con moléculas que componen la cadena respiratoria, ¿no? Por ejemplo, la H-deshidrogenasa, la citocromoxilasa, etc., ¿no? Y la partícula elemental, ¿no?, que se llama ATP sintasa, que es la que se encarga de transportar los electrones, ¿no? Y en ese transporte se genera el ATP. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Energía. Esa es finalmente la función, ¿no? Si no hay mitocondrias, obviamente esa célula no va a tener energía. Y simplemente tiene un tiempo de vida muy breve, ¿no? Un ejemplo de ellos, ¿qué célula de nuestro organismo no posee mitocondria? Que de nuestro organismo no tiene mitocondria y por lo tanto tiene un tiempo de vida de solamente 120 días. ¿Glóbulos?
rojos, ¿no? Por ejemplo, ellos solamente, el glóbulo rojo solamente hace glicólisis anaeróbica, ¿no? Bueno, este es lo que hemos visto en el video, que para que se pueda generar el ATP todo empieza desde el ingreso de una molécula energética, como es la glucosa, ¿no? Y a través del ingreso de la glucosa al citoplasma, en el citoplasma existen enzimas de la vía glicolítica que van a generar piruvato, y el piruvato penetra a través de la membrana de la mitocondria y entra al ciclo de Krebs, ¿no? En el cual se van a generar NADH, FADH, electrones que van a salir para el transporte de electrones, y los electrones van a ir al espacio intermembrana, donde se va a acumular generando un gradiente osmótico, y estos protones luego salen por las partículas elementales formando ATP, ¿no? Entonces, el NADH y FADH sirve para el transporte, mientras que la partícula elemental o ATPasa sirve para la fosforilación oxidativa. Bueno, lo mismo. Ok, entonces, normalmente la mitocondria pues es la generadora de energía, ¿no? Si tú estás en ayunas, pues tus energías van a ser bajas, ¿no? No vas a poder moverte. ¿Y por qué motivo? Porque tu mitocondria no ha recibido la cantidad suficiente de combustible para generar ATP, ¿no? Entonces, normalmente en ayunas ya no usamos a la glucosa principalmente, sino lo que usamos son aminoácidos, etc., otros componentes, ¿no? Pero importante porque le sirve a la mitocondria para que pueda generar finalmente ATP. Pero la principal combustible a la mitocondria es la glucosa. Por eso es que a nosotros nos gusta mucho comer carbohidratos, ¿no? Lamentablemente el exceso de carbohidratos puede ocasionar problemas, como la obesidad. Y la obesidad puede generar otro problema, como la diabetes, ¿no? Ese es el detalle. Todo exceso, como le decía, todo exceso es malo, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? Lo que vimos en el video inicial, ¿no? Lo vamos a pasar, ya lo vamos a pasar. Ya lo hemos visto. Vamos a ver ahora la otra función importante de la mitocondria. Vamos a ver ahora su material genético. Y es justamente lo que le indicaba al inicio, ¿no? De por qué muchas personas están estudiando la mitocondria. Todo el mundo quiere ser eterno, ¿no es cierto? No quiere morirse, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, debido a las mitocondrias, es que tenemos un periodo de vida establecido, ¿no? Algunos viven un poquito más, otros viven un poquito menos, pero el promedio de vida más o menos es 70 años. Más o menos el promedio de vida. Excepciones, ¿no? Ahí no llegan a 100, ¿no? Pero esas son excepciones. El promedio, la media es 70. Y se debe justamente a la mitocondria, porque como la mitocondria realiza el proceso de oxidación, en la matriz mitocondrial está presente este ADN, que es un ADN circular, está aquí, y como está llena, está en un lugar donde el oxígeno abunda, entonces este oxígeno puede oxidar este material genético. Y por lo tanto, hay una gran probabilidad de que este material genético cambie su lectura. En otras palabras, mutaciones. Y se han determinado justamente, como ya está mapeado, eso es una gran logro de la ciencia, el genoma mitocondrial está mapeado, ya se conocen los genes que tiene cada sector, qué gen tiene, por ejemplo, tiene el H2, que es una citogenasa. Acá tenemos la COI, que es la citocromo oxidasa. Acá hay varios, ¿no? Hay varios genes, por ejemplo, este gen de la RNA de 12 es verde, este es el gen de la citocromo B, es decir, está mapeado, ¿no? Y entonces, como ya está mapeado, ya se conoce cuáles son los lugares donde mayormente, si es que hay mutación, se produce una enfermedad. Entonces,
Y se ha observado pues, que a diferencia del DNA nuclear, del núcleo, el DNA mitocondrial es el que más ha sufrido mutaciones. Y por lo tanto es el responsable de muchas enfermedades genéticas. Y debido justamente a esta abundancia de enfermedades es que las personas finalmente tienen a morir de temprana edad. La pregunta es cómo protegemos este DNA. Teóricamente, si protegemos a este DNA, probablemente vivamos más. Y eso es lo que se quiere hacer, ¿no? La ciencia quiere tratar de proteger este DNA. Si se logra, de repente llegamos a vivir 200 años. Puede ser. 200. Bueno, ¿A qué edad sería mi pubertad? ¿A qué edad sería mi pubertad? Bueno, acá tenemos la DNA mitocondrial. Es un DNA circular que tiene más o menos un tamaño de 16.569 pares de bases, que tiene más o menos genes de transferencia, 22 en total, genes codificantes, 13 en total, y está totalmente mapeada, como señalaba, ¿no? Entonces, entre los componentes proteicos de la cadena oxidativa, dice que son 80 proteínas, dice que 13 nada más son responsables del DNA mitocondrial. ¿Por qué ha ocurrido eso? Aparentemente el genoma nuclear, como es más estable, ha sufrido menos daños, como tiene una estructura nuclear que la protege. Entonces, aparentemente con el tiempo, el DNA nuclear ha ayudado el funcionamiento de la mitocondria, de tal forma que ahora la mitocondria actualmente es dependiente del núcleo. Solamente han prevalecido aquellas proteínas importantes. En este caso es 13 nada. 13 proteínas importantes han prevalecido y que hasta la actualidad funcionan. El resto de genes prácticamente ya no funcionan. El resto de genes que necesitan la mitocondria para producir energía, por ejemplo, la va a dar el núcleo. El núcleo es el que va a proveer de esos genes, de esas proteínas, para que el mitocondria funcione. Dicen que la mitocondria no exporta sus productos génicos, o sea, el DNA muere con la mitocondria, no va a ser exportado. No es como en el caso del núcleo, el núcleo sí lo puede hacer. Viene un virus, el virus roba un poquito de DNA de ese núcleo y se lo lleva a otra célula. Es una forma de transporte. Gracias a esos virus es porque existen cánceres provocados por virus. Porque ¿qué pasa? Viene un virus, te roba un poquito de DNA y ya te provocó una mutación. Y esos son virus pues, justamente que originan cáncer. Y eso sucede generalmente en núcleo, pero en el caso de mitocondria no sucede eso, ¿no? En general, entonces, como señalaba, como está expuesto a muchas oxidaciones, el DNA mitocondrial es la que es más susceptible de sufrir mutación, ¿no? Y además, otra debilidad, digamos, del material genético del DNA mitocondrial es que no tiene proteínas que puedan reparar ese daño. El núcleo sí lo tiene. Y es por eso que la mitocondria actualmente depende mucho del núcleo. Otra característica que, por ejemplo, es que el DNA no tiene histonas. El núcleo sí tiene histonas. Entonces, por eso es que está más protegido. El hecho de que no tenga histonas se dice pues que esta mitocondria, es una hipótesis, ¿no? Que esta mitocondria provino de una bacteria. Porque las bacterias, su DNA no tiene mitocondria. No tiene histonas, es un DNA desnudo. Entonces, como hay un cierto parecido, es por eso la hipótesis dice pues, que esta mitocondria vino de una bacteria ancestral, ¿no? Y bueno, como la mitocondria, su funcionamiento es formar ATP y en ese proceso de formar ATP genera oxidaciones, los productos más letales que tiene esta mitocondria son los llamados radicales libres. Y esos radicales libres pues justamente son los que dañan, provocan mutaciones en el DNA. Y si tú tienes mitocondrias que generan muchos radicales libres en todas tus células, pues
teóricamente vas a vivir 50 años. Si tienes mitocondrias que producen menos radicales libres, teóricamente vas a vivir 80 años. O sea, en otras palabras, es tus mitocondrias quien te va a decir cuántos años vas a vivir. Depende de tú cómo contrarrestas esos radicales libres. Por otro lado, también existe un polimorfismo. ¿Qué significa eso? Que en una célula pueden haber mitocondrias que pueden tener un tipo de mutación y mitocondrias que tienen otro tipo de mutación. O sea, hay mezclas. Eso también es lo que se llama el polimorfismo. O sea, en otras palabras, si tienes en tu célula muchas mitocondrias dañadas, la probabilidad de vivir menos es mayor, ¿no? Y si tienes en tus células muchas mitocondrias buenas, sanas, tu probabilidad de vivir es mayor, ¿no es cierto? También eso. Para que, como la mitocondria depende mucho del núcleo, entonces las proteínas que se forman en el núcleo tienen que ser transportadas, tienen que ser enviadas desde el ribosoma hacia el interior de la mitocondria. Por lo tanto, también deben tener mecanismo de ingreso, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un mecanismo de ingreso de una proteína. Como dije anteriormente, es muy importante la secuencia señal que tenga la proteína. Gracias a esta secuencia señal es que la proteína sabe dónde va a ir. El proceso es simplemente, esta secuencia de señal reconoce un receptor de proteína que está unida a un transportador, y una vez que reconoce la proteína, la puede atravesar, ¿no? Y llega finalmente a la matriz mitocondrial. Entonces hay sistemas que transportan estas proteínas. Y bueno, como decíamos, estas mutaciones son desde el punto de vista genético, entonces se puede predecir de cierta manera estas enfermedades genéticas, ¿no? Hay muchas enfermedades relacionadas con daño mitocondrial. Tenemos la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, la enfermedad de distonias, las MENAS, etc. Una serie de enfermedades que están relacionadas con daño mitocondrial. Este es un ejemplo de que también hay que tener suerte. O sea, imagínate, tienes un espermatozoide que va a fecundar este óvulo. Si este óvulo, todos sus mitocondrias están buenas, eres un hijo sano que vas a ver. Pero ¿qué tal si este óvulo tiene muchas mitocondrias dañadas? Vas a ser enfermizo. O sea, hay que tener suerte también qué óvulo vas a poder fecundar. Entonces también hay esas cosas. Obviamente que los óvulos viejos son los que tienen mayor probabilidad de tener mitocondrias dañadas, ¿no? Por eso es que la probabilidad de tener niños enfermos aumenta con la edad de la madre. Cuando una madre se embaraza a los 40 años, tiene mayor probabilidad de que el hijo pueda tener alguna enfermedad. Eso lo vemos con el síndrome de Down, por ejemplo. El síndrome de Down es de tipo cromosómico, es otro tema. También se pueden tener así, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de un proceso que se llama la homoplasia, ¿no? Una homoplasia es cuando, por ejemplo, tienes un cigoto en el cual, por ejemplo, existen 50% de mitocondrias sanas y 50% de mitocondrias enfermas, ¿no? Cuando se produce la mitosis se reparte homogéneamente en las mitocondrias. Imaginemos que lo reparten en forma igual. Entonces, la célula madre y las células hijas tienen la misma cantidad de mitocondrias, el mismo porcentaje, ¿no? La misma proporción. Entonces, se dice que cuando tienes un mayor de 50%, o sea, 60%, se produce la enfermedad, ¿no? En este ejemplo, no hay problema, ¿no? Eso se llama homoplasia. Pero en una heteroplasia, la mitosis también originó que en el proceso de división mitótica, un tipo de célula recibió mayor cantidad de células dañadas que otra, ¿no?
Este, como tiene más del 50%, o sea, tiene un 75% de células dañadas, pues será un individuo afectado. Y este será un individuo sano. Estamos hablando de un gameto. Por eso que yo le dije, ¿no? Es suerte. ¿Qué tal si este gameto fue el origen que tú existas ahora? ¿No? Cualquiera de eso de repente. Entonces, el pronóstico es malo, ¿no es cierto? Pero si cualquiera de ustedes que están presentes fue fecundado en ese tipo de célula, el pronóstico es bueno, ¿no? Es cuestión de azar. Esas ya son cosas del azar. Lo mismo que sucede cuando una persona, ¿no? Está sana, todo, come sus verduras, sus radicales libres y todo, ¿no? Pero luego le encanta ir a la playa y se va a la playa. Y justo en ese momento que está tendido en la playa y la arena todo soleándose, hay una explosión solar que sucedió hace 3 días. Y esa explosión solar aumentó